Buenos días, mi nombre es María José Gutiérrez, estudiante de noveno semestre de Derecho. En el presente video hablaré sobre algunas generalidades del régimen de responsabilidad del Estado y finalmente haré énfasis sobre la responsabilidad por daños circunscritos. El primer tema que abordaré es la constitucionalización del derecho de daños. Este se dio en la Constitución Política de 1991 y quedó reflejada en el artículo 90 de la misma, y fue a partir de esta Constitución donde se replanteó el tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, pues antes de esta su sustento jurídico no era explícito, pero era mencionado en el artículo 16 de la Constitución Política de 1886. De esto debemos mencionar 5 generalidades. Primero, indica que con la Constitución Política se imputa la responsabilidad al Estado por el hecho propio o responsabilidad directa. En razón de las acciones y omisiones de los agentes del Estado, se consideran imprescindiblemente vinculadas a la función pública que desempeñan. Otras que la doctrina y la jurisprudencia de manera unánime se han pronunciado en pro del reconocimiento de la responsabilidad del Estado en todo ámbito. Otra característica es que el artículo 90 no es aplicable de manera exclusiva para casos de responsabilidad extracontractual, pues también se utiliza en casos de responsabilidad precontractual. Tiene como fundamento el principio de la garantía integral del patrimonio de los ciudadanos. Y es visto como un mecanismo de protección. El segundo tema son los sistemas de responsabilidad patrimonial del Estado. En esto se analizan dos sistemas o regímenes, que son el sistema objetivo, que se define como una responsabilidad sin culpa o sin falta. En este régimen no se realiza el análisis de la acción inadecuada, sino de una acción adecuada que causó un daño. Son 2 títulos jurídicos de imputación los que se estudian en este sistema, que son el daño especial y el riesgo excepcional. Está el sistema subjetivo. Este se define como un régimen de responsabilidad con culpa o con falta. Se estudia la culpa de la administración y se alude un análisis de la acción inadecuada o falla del servicio que desplegó la administración. El tercer tema son los elementos constitutivos de la responsabilidad, que son 3. Primero, el daño antijurídico. Segundo, la imputación o causalidad jurídica. Y el tercero, el nexo de causalidad o causalidad material. El cuarto tema es la tipología de perjuicios. Para iniciar hay que decir que el daño y el perjuicio no deben ser tratados como sinónimos. El daño es la afectación física de una cosa, mientras que el perjuicio es la repercusión económica del daño. Ya la tipología de perjuicios ha establecido vía doctrinal y jurisprudencial la diferenciación entre perjuicios materiales e inmateriales. Dentro de los materiales está el daño emergente, es decir, los gastos que haya incurrido y en que deba incurrir hacia el futuro la víctima con ocasión del daño. Está también el lucro cesante, que es la cesación de pagos o ganancias con ocasión del daño, y finalmente está la pérdida de oportunidad, que se caracteriza con la lesión que surge cuando se ve comprometida una posibilidad real de obtener un beneficio o evitar un detrimento. En los inmateriales se encuentran los perjuicios morales, que se identifican con la congoja que afecta tanto a la víctima directa del daño como a sus parientes cercanos o terceros damnificados próximos a ella. También está el daño a la salud, es decir, la disminución física con ocasión del daño. Y finalmente, la afectación de bienes amparados por la Constitución Política y por el bloqueo de constitucionalidad. Muy importante, que es la responsabilidad por daños circunscritos. Reconocer que el personal de soldados colombianos, y particularmente aquellos que prestan el servicio militar obligatorio, no cuentan con garantías constitucionales, toda vez que son reiteradas las ocasiones en que se les vulneran derechos fundamentales como la vida, la integridad personal e integridad física, advirtiendo que estos jóvenes supeditados
al servicio militar obligatorio se encuentran bajo la custodia y el cuidado del Estado, quien es garante por constituir una relación especial de sujeción, siendo éste responsable por los daños que sufra el citado personal mientras permanezca en ejercicio de esa imposición constitucional. A través de la historia de Colombia, los conscriptos han tenido un papel predominante debido a una de sus características, y es la calidad de vulneración de sus derechos fundamentales mencionados ya anteriormente. Por tal razón, el país ha dedicado parte de su legislación en pro de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, pero siguen habiendo vacíos en la normatividad, y es por eso que en la actualidad, para hacer cumplir esas garantías, el personal de conscriptos y sus familiares afectados tienen que llegar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para restablecer sus derechos. Un tema muy importante, que es la responsabilidad por daños a conscriptos. Reconocer que el personal de soldados colombianos, y particularmente aquellos que prestan el servicio militar obligatorio, no cuentan con garantías constitucionales, toda vez que son reiteradas las ocasiones en que se les vulneran derechos fundamentales como la vida, la integridad personal e integridad física, advirtiendo que estos jóvenes supeditados al servicio militar obligatorio se encuentran bajo la custodia y el cuidado del Estado, quien es garante por constituir una relación especial de sujeción, siendo éste responsable por los daños que sufra el citado personal mientras permanezca en ejercicio de esa imposición constitucional. A través de la historia de Colombia, los conscriptos han tenido un papel predominante debido a una de sus características, y es la calidad de vulneración de sus derechos fundamentales mencionados ya anteriormente. Por tal razón, el país ha dedicado parte de su legislación en pro de garantizar el cumplimiento de las normas constitucionales, pero siguen habiendo vacíos en la normatividad, y es por eso que en la actualidad, para hacer cumplir esas garantías, el personal de conscriptos y sus familiares afectados tienen que llegar a la jurisdicción de lo contencioso administrativo para restablecer sus derechos. Últimamente se ha adoptado esta teoría para fallar los casos en que se producen daños a los soldados durante su servicio militar obligatorio. Tradicionalmente se había asumido la postura de que el Estado debía responder siempre que incumplía con la obligación de devolverlos sanos y salvos en las mismas condiciones en que ingresaron a prestar el servicio. Se sostenía que dicha obligación era de resultado y que por lo tanto su incumplimiento hacía responsable al Estado de manera objetiva. Claro que cuando la administración obraba de manera inadecuada o incauta y el daño se causaba debido a tal comportamiento, el régimen que se adoptaba y que se sigue adoptando es el subjetivo, el cual descansa sobre el concepto de la falla en el servicio. Frente a los conscriptos, es decir, los soldados regulares y los soldados bachilleres, surge para la administración una obligación de resultado, dada su incorporación forzosa a las filas, en razón a que ellos no aceptan voluntariamente los riesgos que la vida militar conlleva. De esta manera surge para el Estado la obligación de devolverlos en la misma situación en la cual ingresaron a prestar el servicio militar. Por ello, en principio, toda vulneración a los derechos que no pueden ser objeto de restricción o daño debe ser reparada, es decir, a la integridad personal o al derecho a la vida, precisamente por la situación de sujeción en la cual se encuentra, debido a una imposición legal y constitucional. Con relación al conscripto, la doctrina hace la distinción entre daño especial y riesgo excepcional. En tratándose de soldados conscriptos a título de riesgo excepcional, la administración debe responder por acción u omisión frente al daño antijurídico,
y lo que realmente se debe probar en el efecto dañino al bien jurídicamente tutelado. Probado lo anterior, se deduce la responsabilidad patrimonial, excluyendo los eventos subjetivos que pudieron originar los perjuicios. Igual suerte la ilicitud o licitud de la conducta del operador administrativo, toda vez que es irrelevante en virtud de las cargas públicas que este personal militar no está obligado a soportar. Como quiera que el Estado está en la obligación de devolverlos en las mismas condiciones físicas y psicológicas en las que ingresaron a prestar el servicio militar. Para determinar la existencia de un riesgo excepcional es necesario demostrar la existencia de los siguientes presupuestos. Primero, que sea atribuible al uso de armas. Segundo, que el riesgo excepcional que ha sido creado finalmente se realice, pues si finalmente no se consolida, este será hipotético y eventual, es decir, no produce efectos antijurídicos, y que el riesgo de naturaleza excepcional se haya creado y realizado de modo perfectamente legal. Así las cosas, se infiere del título jurídico de imputación, que es el riesgo excepcional, la forma de responsabilidad sin falta, aun cuando la administración haya actuado dentro del marco de legalidad. De todas formas, debe de responder por los daños antijurídicos que con su impoluto actuar haya causado. Por último, se entiende que el riesgo excepcional, como toda situación peligrosa realizada por el Estado que constituye un daño que dicha persona no está en el deber legal de soportarlo, y esto genera el rompimiento de la igualdad de las cargas públicas, circunstancia que genera el derecho a ser indemnizado sin la necesidad de probar o demostrar la culpa del agente u operador administrativo que causó el daño, pues basta simple y llanamente con demostrar el perjuicio ocasionado y su nexo de causa. Muchas gracias.